Muy buenos días, el tema de hoy es sabiduría de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Sabiduría de Dios, impactante cómo encontramos a través de la palabra, cómo conocer y entender la sabiduría de Dios. Mire que ahí nos habla que ojo que no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Pero tenemos que tener preparados, listos nuestros sentidos para conocer y entender los designios que el Señor quiere darnos a entender a través de su palabra. Pero también nos enseña en el primer versículo de este capítulo, en verso 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Madurez. Yo encontraba que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. O sea, no hablamos con niños fluctuantes, personas que son inconstantes, inestables en la palabra, en el conocimiento, en la revelación, personas que van y vienen, personas religiosas que van a la iglesia cada 8 días, pero como van cada 8 días, entonces no les queda tiempo de orar, ni leer la palabra, ni meditar, ni hacer estudios bíblicos, mucho menos de ayunar. Entonces son personas fluctuantes, inestables, inseguras, personas inconstantes en todos sus caminos, porque esos son sus pensamientos, no son personas maduras. Por eso aquí nos habla el apóstol Pablo que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podremos conocer la sabiduría de Dios si realmente no le dedicamos tiempo a la escritura, no dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo a la meditación, el estudio y la palabra, no dedicamos tiempo al ayuno? Pretendemos que el Señor nos dé sabiduría. Es que Dios me dio sabiduría para este negocio. Es que Dios me dio sabiduría para este proyecto. Es que Dios me dio sabiduría con este liderazgo. Es que Dios me dio sabiduría con mi esposa. Bueno, ¿qué palabra le dio el Señor? ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué le reveló el Señor? ¿Cómo le habló el Señor? ¿Cuál ayuno hizo usted para que Dios le revelara y le mostrara cómo poder obtener la sabiduría de Dios en este asunto, en esta situación que está pasando o está viviendo? Y pretendemos conocer la sabiduría de Dios en nuestra religiosidad, en nuestra mediocridad espiritual en la cual creemos que leemos la palabra una vez a la semana, que oramos una vez a la semana, que ayunamos muy de vez en cuando, por ahí una vez al mes. Personas con las cuales ya a veces yo me encuentro a mirar los problemas, conflictos que están viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo ayuno? La verdad, no me acuerdo. No recuerdo cuándo fue la última vez que hice ayuno. Tremendo, porque ¿cómo pretendemos conocer la sabiduría de Dios si ni siquiera dedicamos tiempo a las cosas de Dios y andamos en nuestros quehaceres, en los afanes de este mundo, como lo dice la palabra? Ya que en esta palabra nos dice, aún en nuestros textos, nuestra Biblia, la Biblia Reina, la Biblia versión internacional, que la cual dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ya que usted y yo encontramos en la palabra revelación y conocimiento y entendimiento del Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere revelar a usted y a mí? ¿Cómo podremos obtener la sabiduría de Dios? La podremos conocer y entender a través de la meditación y el estudio de la palabra, pero también hablando y alcanzando la madurez en la sabiduría de Dios. Y para poder alcanzar esa madurez, esa sabiduría, tenemos que entrar en el conocimiento de la palabra, dedicar tiempos de calidad frente a la presencia del Señor en un clamor, ayuno, intercesión, meditación, estudio y la palabra, pero también tomados de la dirección y el conocimiento del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, nos oriente y nos direccione cómo obrar y actuar para cada situación, no en nuestros pensamientos, no en nuestra voluntad, porque el Señor quiere revelarnos a usted y a mí un misterio. ¿Qué misterios quiere revelarnos el Señor a través de su palabra? ¿Qué misterio quiere revelarnos el Señor a través de las situaciones que vivimos o estamos pasando o las que tenemos que enfrentar? ¿Qué es esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria? ¿Qué es este plan donde antes estaba escondido nuestra gloria final, aún antes que comenzara este mundo? Pero que luego Dios nos la reveló
y nos la reveló a usted y a mí, porque es lo mismo lo dice el Señor, que nos quiere dar a conocer y entender sus misterios. Pero esos misterios están escondidos en la palabra. ¿Y están escondidos en la palabra para qué? Para que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios y encontremos la respuesta del Señor, que quiere darnos a entender y a conocer sus misterios. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 16, verso 25, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos son los misterios que el Señor viene a revelarnos a usted y a mí, porque cuando miramos a la luz de la palabra en el Antiguo Testamento, nadie, muy pocos tenían revelación. Prácticamente los que tenían revelación de la palabra o el conocimiento de los misterios que Dios tenía predestinado para el pueblo de Israel, era a través de sus profetas, era a través de los reyes que habían en Israel, pero nadie más. Pero mire que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí a través de la cruz del Calvario, a llevarse toda maldición que había venido a nuestras vidas, pero también para darnos revelación, porque había misterios ocultos. Pero cómo viene el Señor Jesucristo, se revela al pueblo de Israel, y cómo lo veían, que aún no lo trataban a él, de que pronto él hacía milagros por Beelzebú, por el diablo, por el mismo diablo, que echaba demonios a través del diablo, como él mismo le decía: ¿cómo el diablo va a echar demonios por el mismo diablo? El diablo estaría dividido. Entonces, como el Señor vino, y como no se conocía en la antigüedad, a sanar leprosos, a echar fuera demonios, aún a levantar muertos, como lo hizo con Lázaro, aún a dar vista a los ciegos, aún a detener, cómo le hablaba el Señor al mar, cómo acalló el mar, cómo aún a los vientos los detuvo para que no vinieran esos tiempos impetuosos para tumbar la barca donde estaban sus discípulos. Eso nunca se había visto, pero esos son los misterios que empezó a mostrar el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos misterios ocultos que están reservados para usted y para mí, pero en usted y en mí está en buscarlos, en escudriñar la palabra, porque cuando el Señor nos habla de escudriñar la palabra, es meternos, sumergirnos en el río de su Espíritu y poder conocer y entender esos designios, esos misterios que el Señor tiene para usted y para mí. Pero como lo decía en un comienzo, hay veces somos perezosos para el estudio, hay veces somos perezosos para meditar historia de la palabra. Tenemos más tiempo para ver películas, tenemos más tiempo para la televisión, tenemos más tiempo para las redes sociales, tenemos más tiempo para estar sumergidos en los medios de comunicación, pero menos en la palabra. Cada vez, como está pasando el mundo, las cosas que estamos viviendo, mucho menos el tiempo que le dedicamos al Señor, porque lo que buscamos es un Dios que me responda, un Dios instantáneo, un Dios que me responda ya. Y ese Dios quiere que nos responda, porque ya por lo menos leí un versículo, oré 5 minutos, terminé extenuado con esa oración, con ese tiempo de clamor delante del Señor. Que muchas veces, ¿cómo nos parecemos a los fariseos, que prácticamente no hacemos la obra del Señor? No lo buscamos de todo corazón, nos metemos en tiempo de calidad del Señor. ¿Usted se imagina si usted y yo duramos 3, 4 horas frente a un televisor, frente a las redes sociales? Deberíamos durar el doble en la oración, en el clamor, en la intercesión, en los ayunos, en la meditación, en el estudio de la palabra. ¿Usted se imagina si el Señor nos pidiera a nosotros el 10% del tiempo que nos da para Él? Que el tiempo que debemos dedicarle a Él, el 10% de 24 horas al día que Él nos da, son 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted? ¿Será que con 10 minutos el Señor ya tiene que bendecirlo? ¿Será que con 10 minutos el Señor ya tiene que leer sabiduría de Él? ¿Será que con 10 minutos el Señor tiene que revelarle los secretos profundos que están ocultos desde tiempos antiguos? Impactante lo que el Señor nos habla de la palabra de Dios, porque queremos conocer sabiduría, sabiduría de lo oculto, sabiduría de lo alto, sabiduría de la revelación de Dios, pero no dedicamos ese tiempo a la revelación de la palabra y el conocimiento del Señor. Pero hoy el Señor nos está llamando a usted, nos está exhortando a usted y a mí, para que podamos conocer la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, no la sabiduría del vecino, no la sabiduría del amigo, no la sabiduría de las personas que nos rodean, no la sabiduría que usted recibió en la iglesia. Es esa sabiduría que usted y yo conocemos y entendemos, es a través de la palabra. En ese tiempo de intimidad, en el estudio y la meditación de la palabra, para que el Señor nos pueda revelar lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que el Señor ha preparado para usted y para mí. Él ya lo tiene preparado. Usted y yo solamente debemos entrar y escudriñar, buscarlo en la palabra, en la oración, en el ayuno, y pedir la orientación y la dirección al Espíritu Santo, que nos lleve a conocer, a entender, a discernir, a interpretar, a hablar, a obrar, a actuar, a ejecutar todo dentro de su perfecta voluntad. Y le aseguro que viene el Espíritu Santo y nos llena, así como lo hizo en Hechos 2 con el apóstol Pedro, que lo levantó de una manera sobrenatural cuando recibió la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy lo clamo, lo oro y le pido al Señor que la sabiduría de Dios sea derramada sobre nuestras vidas, pero que también nosotros entremos en un compromiso en el buscarlo y depender de Él en todo momento, en el nombre de Jesús.